rechazar este proyecto de ley que lleva adelante el senador Riera y varios legisladores más, Sí. y convocar una reunión de presidentes para el viernes para ver qué acciones tomar en el caso de que mañana esto se estudie. No, si tenés a mano, podés observar, creo que en el punto 3, si no me equivoco, establece, por ejemplo, el que demorar o el que obstaculizar el tránsito sería prácticamente penado con 6 años de cárcel. Imagínate si estás haciendo una caravana. Si uno de los clubes más importantes del país tiene algún logro deportivo y vas a hacer una caravana o cualquier tipo de festejo, tenés hasta inclusive la Policía Nacional o las autoridades pertinentes tienen una atribución para detenerte y al convertir en un crimen. Muchas gracias, un gusto compartir con el colega Preda y con ustedes tres que ya son, digamos, el elenco estable todos los sábados. Y bueno, lo de colega dijo obviamente por los abogados, no por los senadores. Claro, ¿verdad? ¿Por qué es importante que se apruebe el conocido hoy como proyecto Riera? Pero la verdad es que esto surgió, como le decía antes de cámara al doctor Preda. El fin de Semana Santa se produjo un bloqueo de ruta en Paraguarí y una fiscala declaró en el ABC que no podía intervenir, que no podía imputar, que no podía hacer nada porque la figura no estaba en el Código Penal. O sea, que no me apliquen esta ley nomás porque ya está acá el cierre de ruta y todo lo que ocurre en un cierre de ruta es esto. No, en un cierre de ruta puede haber intento de homicidio, puede haber decenas de cosas, puede haber. Y lo que hay que atender es identificar cada conducta y encuadrarlo dentro de la norma penal que cubra esas conductas. O sea, lo que a mí me preocupa es que por la falta de resolución de ustedes, de la clase política y de su partido, que está casi 70 años en el poder, conviertan los conflictos sociales en problemas delictivos. O sea, los indígenas que cierran el puente Remanso, que viven en Villa Hayes, pobres entre pobres, probablemente si se van a la cárcel van a comer. ¿Usted los va a llevar presos? Y bloquean la ruta así. ¿Y cómo protesta la gente si el Estado no Al les costado resuelve de los la problemas? ruta, si es el tractorazo también, al costado de la ruta, poner tu pancarta, poner tu megáfono. Podemos cambiar todas las leyes que quieran, pero si uno tiene una policía temerosa que le tiene que pedir permiso a un senador para ver qué hacer, o sea, no sé, podemos hablar muy lindo de leyes y cambiar todo y subir penas, etcétera, pero no va a cambiar si es que definitivamente los operadores del sistema no actúan cuando tienen que actuar. Y no se trata. Acá hay un error grosero en el proyecto de ley, porque primero se toca en el artículo 216 del Código Penal. El artículo 216 y lo que nombró antes de la intervención en el tráfico aéreo, etcétera, están vinculadas a la seguridad y protegen la vida. No tiene absolutamente nada que ver con cerrar rutas. Y el numeral que indicó el doctor, que es el numeral 3, que es lo que ellos modificaron, dice produjera un obstáculo. Lo que tal vez, porque no es seguramente la especialidad del derecho a lo cual se dedica el doctor, es que eso uno tiene que leer con la última parte del numeral 4 que dice y con ello peligrar la seguridad del tránsito terrestre. Este hecho punible, el 216, es un hecho punible que se llama de peligro concreto y no tiene nada que ver con cerrar la ruta, tiene que ver con crear peligro para la seguridad en el tránsito. ¿Cuál es la norma penal hoy, sin esto, que garantiza el libre tránsito de los paraguayos? Para eso uno tiene que comprender en qué consiste la libertad o el derecho a transitar. Se llama libertad, o sea, el bien jurídico es libertad. La libertad se divide en la libertad ambulatoria, es decir, yo te impido a que vos te muevas y eso se castiga con un delito que se llama privación de libertad. Y está la y está la libertad de decisión, que es que yo diga, bueno, yo quiero leer el diario y yo agarro un palo y te digo, lee el diario y te doy palo. Entonces ahí estoy afectando tu libertad de decisión y ese delito para cubrir esa hipótesis se llama coacción. ¿Y cuánto es la pena por coacción, doctor? ¿Y coacción grave? Hasta 3 años, la coacción grave. Bueno, a lo mejor. Vamos a ver ahora cuando comiencen estos casos a prosperar y que se le condenen. Y si la cuestión es que sale a las 24 horas, mi querido doctor, eso está relacionado con el Código Procesal Penal y está relacionado con las medidas de carácter personal. No tiene nada que ver la ley penal de fondo. Y si le liberan las 24 horas, una cuestión de la ley procesal que no tiene que ver con que si alguien invade o no, o alguien No, pues vuelve a tiene que cerrar ver la con la ruta. cantidad de pena. ¿Cómo? Con la cantidad de pena. Eso ya no. La cantidad de pena no tiene absolutamente nada que ver porque la privación de libertad durante el proceso no está vinculado a si es un crimen o un delito. Creo que usted lo sabe.
porque la ley 6350, durante el tiempo que usted fue senador, ha modificado la anterior modificación del Código Procesal que prohibía aplicar medidas alternativas en crímenes. Así que sí se puede aplicar medidas alternativas en crímenes. Usted, siendo parte del Congreso, ha modificado esa ley. Creo que el proyecto responde a un plan de una candidatura al Senado para subirse a un barco de un sector que probablemente diga esto es lo que necesitamos, ¿cuál añan de Senado? Bueno, yo acepto las interpretaciones, respeto la opinión del doctor Preda, pero a la diferencia entre un excelente profesional, académico y teórico. Yo te voy a hablar de la realidad cuando vos recibís la llamada de los productores de huevos que te dicen no puedo contratar los fleteros porque los perros no tienen camiones refrigerados y si no llegan tantas horas se pudre la materia. De los que tiraron su leche, andá a explicarle vos que está en el Código Penal pero no se aplica nomás, que los operadores nomás no entienden, que vamos a sacar un manual para... Vos tenés un jurado de enjuiciamiento de magistrados, Correcto. en lugar de ser el garrote de fiscales y jueces debería... Vamos a hacer una cosa, yo te escuché atentamente con la insinuación de que yo saqué esta ley y pude averiguar que después iban a apoyar los gremios, ¿verdad? Entonces no vayas más a creer que todo se hace con interés político electoral, porque ni yo no sé si tengo ganas de seguir en política por estas cosas. Pero sos candidato. No. Por Y eso te moviste de carpa Por para eso, tener una claro. oportunidad. Lo que nosotros queremos es preservar la democracia. No Para reprimir, unos pocos. reprimir la manifestación, no para unos pocos, para todos. El doctor Preda creo que desmontó jurídicamente que su proyecto no hace falta. ¿Usted se va a mantener en su Hace proyecto? falta porque los cierres siguen. Entonces este debate se produjo antes. Los vigilantes siguen trabajando, doctor. Claro. O sea, Yo te pido Por que eso leas volvió a esto. Conozco cómo muere la democracia. ¿Cómo muere? Y te pido que leas esto, para que creas que yo estoy sacando de la cabeza nomás. y trajiste muchos libros nuevos. Yo te recomiendo El arte de tener la razón de Schopenhauer, del siglo XVIII o XIX, que hablaba de las falacias argumentativas. O sea, yo no puedo traer un tema y sobre ese tema decirte, las leyes que tenemos ahora y hay cierre de ruta. Y si es por eso tenemos vigiato y también sigue habiendo vigiato. El tema está en que las leyes tienen que ser aplicadas y la aplicación de la ley no es despejar la ruta, es castigarle, llevarla a un juicio y condenarle al sujeto. Acepto las interpretaciones, respeto la opinión del doctor Preda, pero a la diferencia entre un excelente profesional, académico y teórico. Yo te voy a hablar de la realidad. Cuando vos recibís la llamada de los productores de huevos que te dicen no puedo contratar los fleteros porque los perros no tienen camiones refrigerados y si no llegan tantas horas se pudre la materia. Creo que me llamaste teórico, doctor, y tengo que responder a eso porque realmente pero en el buen sentido de la palabra. Yo creo que es algo práctico porque estos dirigentes están acusados por la denuncia y por la estrategia jurídica que nosotros de mi oficina creamos. Lo mismo pasó con el tema de las invasiones. Se quejó la gente que criminalizamos, que esto, que lo otro, de 26 invasiones por mes, casi una por día, bajamos a 0. No es cierto eso. No es cierto eso. Porque... Y yo estoy de acuerdo con lo que lo acusan a usted de criminalizar en el mal sentido de la palabra la manifestación y esto huele a dictadura. Usted es muy afecto a ese tipo de leyes, por cierto. Cuando el intendente, el edicto Riera, o sea, lo que a mí me preocupa es que por la falta de resolución de ustedes, de la clase política y de su partido, que está casi 70 años en el poder, conviertan los conflictos sociales en problemas delictivos. Nosotros vamos a ajustar, vamos a mejorar, pero la idea es clara, tipificar una conducta que hoy perjudica a todos los paraguayos sin una aspiración política. Gracias, senador. Gracias.